Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios nuestro y Salvador nuestro. De aquellos que hemos sido lavados con su sangre preciosa, aquellos que hemos sido acercados por medio del sacrificio glorioso de Cristo Jesús, hemos sido hechos cercanos como pueblo de Dios, como familia de Dios. Amados hermanos, en esta hora les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, único y verdadero Dios. Saludo a toda la iglesia del nombre del Señor Jesús, con un abrazo fraternal, un saludo cariñoso, con el amor de Cristo Jesús, a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que alcancen a sintonizar esta emisora de radio, Radio Red Apostólico del nombre del Señor Jesús. Su amigo y hermano José Luis González Aguilar les saluda desde la ciudad de Ahumada, Chihuahua, México. Y les comento que en estos momentos estamos haciendo estas audio grabaciones, audio videos, los cuales estarán también estaré subiendo a las redes sociales, ya sea al YouTube, al Facebook y a las páginas web que tengo allí en internet. Tengo varias páginas web en donde tenemos también nuestro radio cristiano, Radio Red Apostólico en nombre del Señor Jesús, y la otra emisora de radio, Radio Poder Apostólico. En esta radio estamos predicando el nombre poderoso del Señor Jesús, y es por eso que en esta hora pues hemos decidido hacer estas audiograbaciones, audiovideos, y queremos compartirlo con todos y cada uno de aquellos que anhelen, deseen, busquen, ¿verdad? Conocer más profundamente o correctamente las doctrinas bíblicas. Doctrinas bíblicas que la mayoría de las agrupaciones religiosas han desechado. Esas doctrinas bíblicas, tristemente vemos que la mayoría de las agrupaciones pues las han cambiado, ¿verdad? Y han seguido el juego a doctrinas equivocadas, han desviado la doctrina correcta y la han cambiado por las doctrinas falsas que han estado desviando al pueblo, que como consecuencia pues vemos que la mayoría de las congregaciones son congregaciones mundanas, congregaciones llenas de fanatismo, congregaciones llenas de falsedad, de pecado, de inmundicia, que no se guardan en santidad para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Dios Todopoderoso, que es el Señor Jesús. Es por eso que he decidido yo estar dando una serie de estudios bíblicos, examinando doctrinas, ¿verdad? Doctrinas bíblicas que, como he mencionado, las han tergiversado lamentablemente la mayoría de las congregaciones que se llaman evangélicas. Son varias las doctrinas que quiero estar presentando aquí en esta clase de videos, en esta clase de grabaciones, y que por supuesto las voy a estar transmitiendo en vivo. Ahorita estamos en vivo en nuestras radios cristianas, que es Radio Red Apostólico y Radio Poder Apostólico, que esas radios cristianas las tengo en varias páginas web, como he mencionado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y la razón por la cual yo deseo hacer estas grabaciones, yo deseo hacer estos estudios bíblicos, es por lo que he mencionado. Veo yo una iglesia, unas congregaciones, como dice la palabra, faltas de sabiduría, faltas de entendimiento, y han seguido las enseñanzas equivocadas, han seguido las enseñanzas antibíblicas, han seguido las enseñanzas erradas, ¿verdad? Apartadas de la palabra de Dios.
Y quiero decirles, amados hermanos, sin no querer ofender, el propósito nuestro no es ofender a nadie. El propósito nuestro es apercibir a la iglesia, es preparar a la iglesia, es que los predicadores, ¿verdad?, se centren en la doctrina correcta, en la doctrina bíblica, y dejen de seguir las fábulas, dejen de seguir el engaño, dejen de seguir las enseñanzas erradas, tergiversadas, que van llevando cada día más y más a la impiedad y a la inmundicia a la mayoría del pueblo que se dice evangélico. Ya no vamos a estar hablando del catolicismo ni de aquellos que están totalmente apartados, ¿verdad?, de la Biblia y del Señor Jesús. Yo me quiero dirigir también a ellos, ¿verdad?, pero también precisamente a los que se dicen iglesias evangélicas, para que se centren a la doctrina apostólica, para que se centren a la doctrina bíblica, para que se centren a la doctrina que es fundamental para la iglesia. Y créanme que estuve pensando por cuál doctrina comenzar, ya que son varias las que están torcidas, las que han torcido las congregaciones o las agrupaciones religiosas las han torcido, y no porque las hayan torcido los apóstoles, ni que la Biblia se haya tergiversado sola, ¿no? Esta es obra del hombre, obra del humano, que hayan tergiversado la doctrina bíblica. Bueno, son varias las doctrinas, y por citar algunas, yo voy a citar precisamente la que voy a tocar ahorita brevemente, porque es muy amplia esta doctrina. Me refiero a la doctrina que tanto defiende al pueblo evangélico, el pueblo que se dice protestante, una doctrina antibíblica. Me refiero a la doctrina del rapto de la iglesia. La doctrina del rapto de la iglesia, pues es una doctrina ajena a la Biblia. La Biblia no nos habla nunca de un rapto, la Biblia no nos habla nunca de un secuestro, nunca nos habla de una desaparición de la iglesia, nunca nos habla de nada de eso. La palabra de Dios nos dice que el Señor va a venir aquí a la tierra. La palabra de Dios no nos dice que la iglesia se va a desaparecer. La palabra de Dios no nos dice que la iglesia va a ser secuestrada, va a ser raptada. No nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que Jesús, el Cristo, el Señor, Dios nuestro, va a venir un día aquí a la tierra para estar con su iglesia, para estar con su pueblo. Y en ese mismo tiempo, a los que no son su pueblo, lanzarlos, erradicarlos de aquí, de esta tierra, porque esta tierra será purificada, será limpiada, y será una tierra nueva y unos cielos nuevos, en donde va a reinar para siempre la paz y la santidad con Dios. La iglesia estará reinando ya para siempre, jamás, junto con su rey, junto con su Dios. Esa es la doctrina apostólica, esa es la doctrina o enseñanza bíblica. Y bueno, vuelvo a mencionar, es una enseñanza bastante amplia. Ahorita pues vamos a tocar quizás muy breve esa enseñanza. Luego pasaremos a demás enseñanzas como el milenio, vamos a estar, creo que vamos a tener que meternos a la profecía del libro de Daniel, porque es allí donde erra el pueblo, es donde se han equivocado la mayoría de los predicadores, es donde se han desviado la mayoría de los perdón, donde se han desviado la mayoría de los maestros, vamos a decirlo entre comillas. Y allí en esa profecía de Daniel es donde se apartaron totalmente de la Biblia. Y se los voy a estar demostrando con una exactitud tremenda cuando entremos en ese periodo de la profecía del libro de Daniel, en el capítulo 9, prácticamente allí es donde se perdió
donde se perdieron la mayoría de los predicadores y es cuando aparece esas falsas enseñanzas del rapto, aparecen esas falsas enseñanzas de un anticristo futuro que va a aparecer allá en Jerusalén. No dicen cuándo, pero dicen que ese anticristo va a aparecer cuando la iglesia sea raptada, y que va a aparecer el anticristo y que va a estar en el templo que les va a levantar allá en Jerusalén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, todo eso lo vamos a estar explicando, todo eso vamos a estar comprobándoles cómo se han desviado esos tipos, esos maestros, ¿verdad? Porque ciertamente en realidad la Biblia no nos habla de un anticristo de ese tipo, jamás. Entonces, ahí en la Biblia, en el capítulo 9 de Daniel, allí es donde los maestros que hemos mencionado se han equivocado y han visto un anticristo ahí en ese capítulo, un anticristo futuro que va a reinar allá en Jerusalén. Eso yo no lo admito, los apóstoles no lo admitieron, jamás lo enseñaron. Es más, ni Daniel enseñó eso, no enseñó jamás eso el profeta Daniel. El Señor Jesús tampoco enseñó eso. Entonces, es por eso que, como menciono, vamos a estar tomando muy en serio estas enseñanzas, con mucha seriedad, con mucha precaución, para estar dándoles un estudio muy bien detallado sobre esas cuestiones. Ahorita, vuelvo a mencionar, vamos a quizás a tocar muy breve este punto sobre el rapto, porque yo lo voy a tocar más adelante cuando estemos metidos precisamente en la profecía del libro de Daniel. Aquí yo voy a decirles algo respecto a la doctrina o enseñanza que han dado en cuestión del rapto. Déjenme decirle, yo hace algunos años, como lo he testificado muchas veces a través de la radio, en los templos, en donde quiera que he estado predicando, yo he testificado que precisamente de esa clase de doctrinas yo salí de allí. El Señor me sacó de allí. El Señor Jesús me sacó de esa clase de doctrinas equivocadas. Yo vuelvo a decir, yo pertenecí por muchos años pertenecí a la asociación religiosa llamada las Asambleas de Dios aquí en México. Y ahí en esa agrupación religiosa, las Asambleas de Dios, pues a mí me prepararon como un ministro de esa agrupación. Me graduaron ahí en Ciudad Juárez, en la iglesia de la Trinidad, pues que es una iglesia grande, es la iglesia, vamos a decir, la iglesia madre de todas las iglesias de este sector, de este distrito norte, acá de Chihuahua, de las Asambleas de Dios. La iglesia, la Trinidad, es donde salieron todas las demás iglesias. Ahorita hay más de 100 iglesias en este sector del distrito norte de Chihuahua. De allí me sacó el Señor, me reveló su nombre precioso, me dijo que Él no era ninguna Santísima Trinidad, me enseñó cuál era su nombre único y verdadero, que es Jesús, y me enseñó más y más enseñanzas centradas en la palabra de Dios, y una de ellas es esta, el rapto. Y es por eso que ahora pues yo ya ahora estoy preparado para enseñarle a los demás. Espero que dejen de burlarse de mí y tomen las cosas en serio, porque yo veo que los pastores, al no tener argumentos, se empiezan a burlar, empiezan a decirme sandeces, empiezan a decirme tonterías, ¿verdad? Dicen que me volví loco, dicen que, bueno, me catalogan de diferentes maneras, pero eso lo hacen porque no quieren reconocer que les estoy hablando bíblicamente y les estoy echando por tierra todos sus argumentos antibíblicos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo quiero darle un repaso aquí a esta falsa enseñanza sobre el rapto y voy a dar unas breves explicaciones. Espero que entiendan. Si no, pues ahí donde voy a estar subiendo los videos pueden hacer preguntas y yo espero que un día a alguien, pastores o predicadores, quieran hacer unas
videoconferencias aquí a través de estos medios, ¿verdad? De Skype o por medio de una webcam. ¿Qué sé? De alguna forma yo quiero tener algunos debates, quiero tener algunas pláticas con el que desee poner sus fundamentos o argumentos que ellos tienen respecto a sus doctrinas. Nosotros estamos preparados, el Señor nos ha preparado con su palabra para refutar toda falsa enseñanza. Bien, comenzamos. El rapto de la iglesia. Bueno, yo quiero decirles hoy, en esta hora, amados hermanos, que hoy en día, perdón, sigo un poco todavía afónico en mi garganta. Gloria al Señor Jesús, todavía no me repongo bien de mi pecho. Yo lo comento, estuve bastante enfermo, me quiso volver otra vez la neumonía, pulmonía, pero gracias a Dios aquí estamos. Perdón, con permiso. Gloria al Señor Jesús. Bien, gloria a Cristo Jesús. Yo quiero leerles unos escritos que estaba haciendo, incluso estoy escribiendo unos libros, y quiero decirles, leerles exactamente cómo he estado escribiendo. Hoy en día, millones de cristianos creen que la iglesia va a desaparecer misteriosamente en un rapto secreto. Ellos, la mayoría de esas congregaciones creen que millones y millones de personas serán raptadas misteriosamente, desaparecerán de aquí de la faz de la tierra misteriosamente. Ellos creen y enseñan que en ese rapto secreto, porque dicen que nadie se va a dar cuenta, como cuando la gente desaparezca, que la iglesia desaparezca. Dicen que es cuando viene Cristo Jesús, pero fíjense qué tremendo. Ellos dicen que viene Cristo, pero dicen que no viene. A eso es lo que nos enseñaron nosotros como pastores cuando estábamos allá en la Asamblea de Dios. Nos decían, es que Jesús viene y se roba a la iglesia, pero no pone los pies aquí en la tierra. Por eso no le llaman ellos la segunda venida de Cristo. O sea, que Cristo viene, pero que en realidad no viene. Que se detiene en el aire y se regresa. Se regresa otra vez, llevándose a la iglesia. A ese asunto o a ese acto, ellos le llaman el rapto de la iglesia. Y ellos lo fundamentan en la Biblia, en la carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses en capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Gloria al Señor. Esta doctrina del rapto de la iglesia es un desvío tremendo provocado por la escuela de interpretación profética llamado futurismo. Así se llama a esa agrupación o esa escuela de pensamiento, futurismo. Necesitamos estar muy cautelosos y apegados a la Biblia, apegados a la bendita palabra de Dios, porque Satanás busca engañar, si es posible, aún a sus escogidos. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 24. El Señor Jesús dijo que Satanás iba a engañar, si es posible, aún a sus escogidos. Y ya sabemos que esta escritura no se aplica al anticristo, o sea, esa escritura, en el sentido de una persona que va a venir, sino que es un espíritu satanás mismo que busca confundir y engañar, predicando doctrinas de demonios. Que con hipocresía hablarán mentira teniendo que cauterizar la conciencia, así nos lo enseña el apóstol Pablo en primera a Timoteo capítulo 4, verso 2. Gloria al Señor Jesús. La falsa doctrina del rapto, quiero decirles, amados hermanos, que en sí mismo
En sí misma esa doctrina niega la resurrección de los muertos en la segunda venida del Señor Jesús. Fíjense qué tremendo. En su afán de enseñar el rapto de la iglesia, ellos mismos niegan la resurrección de los muertos. Lo niegan. ¿Por qué? Bueno, la doctrina futurista del rapto enseña que la iglesia fiel está llamada para desaparecer en un rapto misterioso. Mismo que según ellos dicen, va a ocurrir antes de la venida del Señor Jesús. ¿Con qué motivo? Dicen, ¿cuál es el motivo de ese rapto? ¿Por qué el Señor, según ellos, va a raptar a la iglesia? Bueno, según ellos dicen que este rapto de la iglesia es porque la iglesia fiel está llamada a no sufrir ninguna tribulación, ya que a los ojos de los partidarios del futurismo, dice que el cristiano que sufre es porque algo anda mal en él. O sea, que según ellos, cuando ven a Cristo, todo va a salir bien. Y como prueba, ellos citan el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, ellos lo prueban, ellos dicen, ¿verdad?, que para probar su enseñanza falsa, dicen. En el Daniel capítulo 12, verso 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Bueno, ellos con ese texto quieren probar el rapto de la iglesia y que quieren probar que Dios no va a pasar por la tribulación al pueblo o a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Perdón. La doctrina futurista, quiero decirles, hermanos, del rapto, esa doctrina que enseña el rapto, tiene apenas unos cientos de años. No está fundamentada por los apóstoles. Esa doctrina del rapto, pues, tiene poco que apareció. Tiene un par de cientos de años. Quiero decirles que esa doctrina apareció entre los años 1800. 1800 tendrá unos 200 años. No es doctrina apostólica. Esa enseñanza pues nació a raíz de que en el año 1830 más o menos, en una congregación de Inglaterra, dicen ellos que habló el Espíritu. Ya nos podemos imaginar qué espíritu les habló. Dice que le habló a una muchacha el Espíritu. A una muchacha profetiza. Y que a esa muchacha, yo voy a decirles el nombre, Margarita McDonald, una jovencita, parece que tenía como unos 15, 17 años, al parecer, según la historia de estos tipos, ¿verdad?, del futurismo. Bueno, que esa mujer, esa joven, cuentan ellos, relatan, explican que el Espíritu, no dicen que Espíritu, ¿verdad?, pero dicen que el Espíritu le habló y le dio la revelación de cómo sería la segunda venida de Cristo Jesús. Y en ese año 1830, esa jovencita Margarita McDonald, así era el nombre de esa joven, dicen que se le reveló que la segunda venida de Cristo está dividida en 2 etapas. Que primero, la primera parte, sería que Cristo vendría y se llevaría a su iglesia sin que nadie se diera cuenta. Y que todos los demás que no pertenecían a la iglesia, tanto judíos como no judíos, quedarían aquí en la tierra para que sufrieran la gran tribulación, que según ellos ocurriría a los 3 años y medio que la iglesia hubiese desaparecido de aquí. Bueno, entonces ellos dicen que la razón por la cual la iglesia es raptada es que porque Dios no permitirá jamás que su pueblo, su iglesia, sufra
en ninguna manera sufra. Es por eso que dicen ellos que la iglesia no habrá de pasar por la tribulación que habrá de venir sobre el mundo. Vaya, tremenda fantasía, tremenda enseñanza falsa, tremenda enseñanza anticristiana. Porque yo pregunto, ¿la iglesia de hoy, la iglesia moderna, será más santa que la iglesia apostólica? ¿Seremos más santos nosotros o serán más santos los ministros de la actualidad? ¿Serán más santos que los apóstoles? ¿Serán más santos que Pedro, que Pablo, que los demás apóstoles? Porque según ellos enseñan que si una persona sufre o pasa por alguna tribulación, es porque anda mal con Dios. Bueno, vemos en la palabra del Señor Jesús, podríamos citar varios textos, varias porciones bíblicas, en donde vemos que los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, siempre se la pasaron sufriendo. Si vemos ahí en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, vemos que dice la Biblia que muchos de ellos fueron muertos a espada, otros fueron perseguidos, otros fueron muertos hasta de hambre, muertos por medio de las fieras, lo echaban los romanos, el gobierno romano los echaba en los circos romanos para que las fieras los despedazaran y ellos divertirse. Bueno, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor Jesús, siempre fue perseguida por la espada del Imperio Romano. Siempre. Siempre estuvieron escondiéndose en las montañas, siempre estuvieron escondiéndose en los montes, en las grutas, allá debajo de la tierra, en las cavernas, en las cuevas. Entonces, la iglesia del Señor Jesús siempre fue perseguida, siempre fue hostigada. La iglesia del Señor Jesús siempre fue una iglesia sufriente. Pregunto, ¿la iglesia de hoy en la actualidad será más santa que aquella iglesia? Para que Dios diga, no, la iglesia no va a sufrir. Quiero decirles, amigos futuristas y dispensacionalistas, que tengan cuidado con la forma de enseñar y de la forma en que están preparando al pueblo. Es por eso que ahorita mucha gente que apenas le hacen un gesto o una mala cara allí en la congregación, inmediatamente se va de esa congregación. Mucha gente no está dispuesta a sufrir ni a sufrir agravios por causa del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los mismos ministros le han metido en la mente, le han metido en la cabeza que la iglesia no está para sufrir, que la iglesia es para que siempre sea una iglesia victoriosa, un pueblo que siempre esté gozando de los deleites de Dios o de las virtudes de Dios. Bueno, dijo el apóstol Pablo que ciertamente que si nosotros vamos a reinar con Cristo Jesús, pues ciertamente también tenemos que padecer por causa de la obra y por el reino de Cristo Jesús. Así dijo el apóstol. El apóstol Pablo estaba preparado para sufrir, y el apóstol Pablo había sido precavido para preparar a la iglesia para enfrentarlos al sufrimiento, para enfrentarlos a la persecución, para enfrentarlos a la espada, para enfrentarlos a la persecución tremenda de aquel tiempo. Pregunto, ¿la iglesia de hoy, vuelvo a la misma pregunta, la iglesia de hoy será más santa, será más digna que aquella de antaño, para que no tenga que pasar por ninguna persecución? Tengan cuidado, futuristas, tengan cuidado, dispensacionalistas, porque están enseñando mal. Están mal enseñando al pueblo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, como menciono, yo estoy haciendo nada más un retoque, un repaso de lo que vamos a estar tratando en un estudio ya más profundo. Gloria al Señor Jesús. Perdón, gloria a Cristo. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, continúo. Esa supuesta revelación que según ellos Dios le dio a esa jovencita, Margarita McDonald, en el año 1830, y que según ellos le enseñó que la iglesia iba a ser raptada, iba a ser secuestrada por el Señor Jesús,
antes de que viniera la persecución. Bueno, esa supuesta revelación llegó hasta altas esferas de la iglesia anglicana. Hasta altas esferas de la iglesia anglicana llegó esta enseñanza de esta jovencita, Margarita MacDonald, y de otros seguidores más, ¿verdad? Hasta la iglesia anglicana llegó esta doctrina y a la iglesia pentecostés o pentecostales. Y apoyados en escritos del jesuita, fíjense bien, qué tremendo, apoyados esas revelaciones y escritos que recibieron los de la iglesia anglicana y de la iglesia pentecostales, ¿verdad?, para propagar esa mentira del rapto, y lo apoyaban más también en los escritos del jesuita Rivera, de apellido Rivera, en el año 1537-1591, fue cuando estaban en todo su apogeo los jesuitas, quien cientos de años antes escribió tratando, este señor jesuita Rivera, cientos años antes escribió tratando de desmentir las enseñanzas de los grandes reformadores, quienes señalaban a la Iglesia Católica como la grande ramera y el anticristo. En aquel tiempo los predicadores antiguos, en aquel tiempo los predicadores antiguos predicaban y enseñaban gloria al Señor Jesús en contra de la Iglesia Católica. Señalaban a la Iglesia Católica como la gran ramera, cosa que ahorita la mayoría de los predicadores o los pastores le prohíben a los predicadores que ya no prediquemos en contra de la Iglesia Católica. Fíjense hasta dónde ha cambiado estos tipos. Ahorita la mayoría de las agrupaciones religiosas ya no predican en contra de la Iglesia Católica, ya no dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera, ya no dicen eso. Ya no dicen que la Iglesia Católica es anticristiana, que es el anticristo mismo ahí, que el anticristo se manifiesta, que el espíritu del anticristo está posesionada ahí de la Iglesia Católica. Ya no predican eso. Bueno, en aquel tiempo esa era la enseñanza de los predicadores, y es por eso que este jesuita Rivera empezó también a hacer esos escritos, y ha apoyado, cuanto más apoyado con esa supuesta revelación de esa señorita MacDonald, de que Jesús iba a raptar a la iglesia antes de que se viniera la gran tribulación y apareciera el anticristo. Es cuando apareció esa doctrina de un anticristo futuro. Y este señor jesuita pues lo hacía para que los predicadores ya no señalaran a la Iglesia Católica como la iglesia, la madre de la gran ramera y la madre de todas las abominaciones. Es por eso que este señor, jesuita, pues logró la oportunidad para allí seguir bombardeando. La Iglesia Católica aprovechó toda esa supuesta revelación de esta señorita MacDonald para quitarse las acusaciones, para quitarse los señalamientos que en aquel tiempo los predicadores hacían contra la Iglesia Católica. Fíjense cómo este movimiento y esta falsa doctrina del rapto de la Iglesia ha ayudado incluso a la Iglesia Católica, porque estos señores predicadores dicen que un anticristo va a venir y va a estar allá en Jerusalén. Oigan, pues los predicadores de aquel tiempo señalan a la Iglesia Católica como el anticristo. Imaginan que ahora se levantan estos predicadores y dicen que el anticristo no ha venido, que va a venir cuando la iglesia se vaya. ¡Qué tremendo! Cómo el diablo los hace bolas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Entonces, apoyado por esas profecías y por los escritos del jesuita Rivera, que decían que la iglesia católica no era el anticristo, porque era lo que están enseñando, y es lo que enseñan ahorita. Ahorita la mayoría de los predicadores dicen que la iglesia católica no es anticristiana, que no se manifiesta ahí el anticristo. Eso es lo que están haciendo al enseñar los predicadores que todavía no llega el anticristo, que el anticristo va a venir pero cuando la iglesia sea raptada. Esa es una grande mentira. Ahí es donde se aprovechó la Iglesia Católica para decir, vaya, ven. Eso es como darle piedras a la Iglesia Católica, armas a la Iglesia Católica para quitarse la acusación que hacían los apóstoles y que hacían los predicadores de antaño, señalándola como la gran ramera, señalándola como la iglesia anticristiana. Entonces, si los predicadores de ese calibre
de ese movimiento que enseñan el rapto, dicen que todavía no está el anticristo, bueno, pues quiere decir que la Iglesia Católica no es anticristiana. Tremendo, tremendo el asunto. Bueno, entonces, apoyado por esa profecía de esa señorita Maldonado y por los escritos del jesuita Rivera, que decían que la Iglesia Católica no era el anticristo, sino que el anticristo sería alguien que vendría en un futuro lejano, entonces la mentira del rapto agarró más fuerza la mentira del rapto. Ahora el engaño mundial es espectacular. Su fundamento es desconocer las escrituras. El fundamento de estos tipos, de estos falsos maestros, es porque desconocen las escrituras. Millones son engañados debido a esas falsas doctrinas y apoyados hoy en día por las traducciones o versiones bíblicas llenos del error. Por ejemplo, la versión de Scofield, el doctor Scofield, él hizo una versión bíblica llamada la Biblia de Scofield. Esa versión de Scofield, entre muchas otras, básicamente el problema consiste en que hoy en día se ha confundido la tribulación con la ira de Dios. Ahí está la clave en este misterio. Esto es importantísimo, ya que por un lado la palabra de Dios dice, porque habrá entonces gran aflicción, tribulación, como no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo será. Ahí está ese verso en Mateo 24, 21. Y también, otro texto dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 9. Estos son los textos que muchas veces no entiende la gente. Estos predicadores, estos falsos maestros que enseñan el rapto, no los entienden. Confunden la tribulación con la ira de Dios. La confunden. Entonces, yo voy a hablar aquí ya rápido, me queda poco tiempo. Gloria al Señor, poco tiempo me refiero para no hacer muy largo el video. Gloria al Señor. O sea que con estas malas interpretaciones de la Biblia, es fácil imaginar que como hijos de Dios, según ellos dicen, no vamos a sufrir, porque dicen ellos que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salud o alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Qué fácil, qué fácil. Pero mejor, ¿por qué no vemos otra escritura? Yo por esto lo refuto a ellos que dicen que la iglesia no pasará por la tribulación. Yo les refuto con este texto. ¿Cuál es? Ese texto está en 2 a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versos 6 y 7. Leo, aquí tengo en mis escritos. Dice así, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su potencia. ¿A qué conclusión llegamos respecto a la tribulación? Veamos. Aquí dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Quiere decir que la iglesia sí pasa por tribulación. La iglesia sí pasa por la persecución. Por lo que no pasa la iglesia es por la ira de Dios. Es donde se confunden estos tipos. La tribulación para el mundo impío es la ira de Dios, que es para juicio y condenación. Sin embargo, la tribulación para los hijos de Dios fieles es la ira del diablo y el mundo sobre los hijos de Dios. Espero que me entiendan eso. Vuelvo a mencionar, más adelante voy a estar dando estas enseñanzas con todo detalle, con todo texto bíblico, con toda la enseñanza bíblica. Ahorita vuelvo a mencionar, estamos dando un repaso, una introducción a lo que vamos a estar estudiando. Gloria al Señor. La ira de Dios es aquella de la que escribió Daniel.
Dice en el capítulo 12 de Daniel, verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos del pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. De esta ira de Dios para condenación es de la que seremos nosotros librados, la iglesia, de esa ira, de la ira de Dios. Esa ira va a ser únicamente para los impíos, ciertamente, pero no, Dios no nos va a librar de esa ira escondiéndonos como enseñan los señores estos que enseñan el rapto. No, no. Porque estos tipos, al no entenderlo, estos señores, los partidarios de la doctrina del rapto, llamado futurismo, han inventado un rapto misterioso que no existe, ya que según su interpretación, que dicen ellos que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesús. Es un invento, o sea, una mala interpretación bíblica que ellos hacen en cuestión de este texto. En ese día tan grande como ningún otro, cuando nuestro Señor Jesús venga en gloria y majestad, ocurrirá lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a hablarles aquí cuando el Señor aparece. Y Pablo lo dice muy enfáticamente, muy claramente, lo enseña allí en la palabra, en primera los Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Y ese texto lo vamos a estar estudiando y lo vamos a estar enseñando a estos señores que enseñan esa falsa enseñanza del rapto. Leo, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Fíjense qué tremendo, el apóstol Pablo no estaba enseñando ningún rato. Él estaba esperando que el Señor Jesús apareciera aquí. Él no estaba esperando ni enseñándole a la iglesia ningún rato. Él está enseñando la venida, la presencia de Dios, la aparición de Jesús, la parucía. Él dice, él siempre pensó estar vivo hasta que el Señor Jesús apareciera por segunda vez. Gloria al Señor. Es lo que enseñaba Pablo. Él decía: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, con Jesús, a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. En otras versiones dice: no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que se murieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. ¿Primero que quién? ¿O primero que qué? A todo eso vamos a estar explicando. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, los que estaban resucitados, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, así estaremos siempre con el Señor. O sea, Pablo aquí se está refiriendo a la llegada de Cristo Jesús, que ya nada ni nadie los arrebataría. Y los que enseñan el rapto dicen que ese rapto va a durar nada más 7 años. Los que enseñan la falsa semana 70, porque ese es el punto que yo quiero que retomemos, y que por eso yo mencioné desde un principio que vamos a estar hablando sobre el libro de Daniel, capítulo 9, donde habla de las semanas, de las 70 semanas. Estos tipos que enseñan el rapto de la iglesia es donde han caído en el error, que dicen que todavía falta una semana, que la semana 70 todavía no llega, que todavía no se cumple. Ese es el error grandísimo, colosal, que tienen estos tipos. Entonces, ellos enseñan que por eso el Señor Jesús se va a robar a su iglesia, la va a secuestrar, la va a raptar, y mientras se rapta a su iglesia,
Entonces cuando empieza a correr la semana 70 que falta, eso es una tremenda mentira que enseñan estos tipos. Bueno, todo eso lo vamos a estar dando con toda serie de detalles. Gloria al Señor Jesús. Entonces, sigo leyendo. Dice el apóstol, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Lo que les estaba hablando Pablo. Dice, nosotros aquí, hermanos, ustedes no se preocupen, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque ellos creían que todos los que se estaban muriendo y que todavía no llegaba al Señor Jesús, creían que esos hermanos, sus familiares, iban a quedar ya olvidados ante la memoria de Cristo Jesús, y que los que estaban muriendo o los que estaban durmiendo en Cristo, porque así les llamaban, que morían, dormían en Cristo, ellos creían que ellos iban a quedar ya para siempre en el polvo de la tierra. Entonces Pablo por eso les dice, no, hermanos, no se entristezcan como algunos que no tienen esperanza, sino que los familiares de ustedes que murieron en Cristo Jesús, ellos cuando el Señor venga en la venida de Cristo, Pablo no está enseñando ningún rato, cuando el Señor venga, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él va a venir y va a descender del cielo. Él va a descender del cielo. Así dice el apóstol, que Él va a descender del cielo. Él no dice que se iba a quedar a medio camino, como enseñan los señores del rapto. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. O sea, los creyentes resucitarán, dice, y luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos, ¿sí? Seremos tomados. No dice que lo van a volar a los cielos, no. Dice, se harán escondidos. No, dice, juntamente con ellos seremos tomados para estar siempre con el Señor. Siempre. ¿Sí? Ahí es donde entra la confusión para aquellos, no para nosotros. ¿No? Nosotros entendemos perfectamente bien esta parte bíblica. Gloria al Señor. Yo la entiendo perfectamente bien. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso el apóstol dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? De que Cristo Jesús iba a venir y iba a resucitar a los que habían muertos en la fe, a los que habían dormido creyendo y esperando al Señor Jesús, serían resucitados, y juntamente con los que estuvieran vivos, Pablo creía que iba a estar vivo en ese tiempo cuando apareciera el Señor, y juntamente con ellos seremos consolados, con aquellos que están muertos, y permaneceremos siempre, eternamente con el Señor Jesús. Lo contrario a lo que enseñan estos tipos que hablan del rapto, dicen que la iglesia nada más va a estar por una semana, allá escondida en los cielos, en las bodas del Cordero, y que todas esas patrañas que enseñan. Entonces, no señor, no hay nada de eso. Vuelvo a mencionar, todo eso lo vamos a estar dando la enseñanza con toda serie de detalles. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice aquí hay algo muy interesante, vuelvo a retomar este punto. Aquí hay algo muy interesante, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, pues primero los muertos en Cristo, como está escrito, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados. No dice raptados, arrebatados quiere decir reunidos, arrebatados, juntados, reunidos, ¿sí? En las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿sí? Para recibirlo, porque Él viene. Entonces cuando Él viene, la iglesia es levantada, ¿sí? es juntada, porque en ese momento, en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo, los ángeles levantan a la iglesia, y los impíos en ese mismo tiempo son desarraigados de aquí, de esta tierra. Son quitados, son cortados de aquí de la tierra. En ese mismo tiempo. No van a esperar 7 años, como enseñan aquellos, y que después viene un milenio, y que después viene quien se ve qué, y que bueno, no. Cuando el Señor viene para salvar, para toda la eternidad a su pueblo, y para condenar a los impíos. Eso es lo que va a pasar en la venida de Cristo Jesús. Eso es lo que va a pasar. Sí, por eso estoy dando énfasis a esto.
Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los muertos que han sido resucitados. Dice, seremos arrebatados, seremos reunidos con Cristo. No dice raptados. Dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No quiere decir que todo el tiempo van a estar en las nubes, no. Que estarán junto con el Señor. Porque ya cuando el Señor limpie la tierra, cuando el Señor desarraigue todo pecado, quite a todos los impíos, a todos los perversos, cuando el diablo sea quitado de aquí de la tierra, entonces el Señor en ese mismo tiempo baja con su pueblo, baja con su iglesia, para reinar por toda la eternidad. Para reinar por toda la eternidad. Muchos se van a reír de lo que estoy diciendo, muchos se carcajarán, van a burlarse, pero esa es la gran verdad, amigos. No hay para qué darle tanto rodeo. Una vez les dije yo allá en Juárez, en una iglesia donde estaba predicando, ustedes están enseñando que Jesús viene, que Jesús va, y luego vuelve, y luego regresa, y va, y baja. Ustedes están creyendo que Jesús, nuestro Señor, es una rutera, es un taxi. Están enseñando que Jesús pues, va a echar viajes y más viajes. No, la Biblia nos dice que el Señor Jesús va a aparecer por segunda ocasión. ¿Para qué? Para salvar a todos los de él y para juzgar y condenar a todos los impíos. ¿Cuándo? En ese mismo tiempo, en ese mismo día va a suceder todo eso. Unos para condenación, otros para salvación. La iglesia para salvación, el pueblo para salvación y los impíos para condenación. En ese mismo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquí el apóstol Pablo resume toda la obra magnífica del Señor Jesús, todo el plan de salvación. No habla del milenio, no habla del juicio del trono blanco, no habla de raptos, no habla de nada de eso. Lo cual no significa, por lo tanto dice, consolaos los unos a los otros. En otras palabras, porque es esto de consolaos. Vamos finalmente a Romanos 1, 11, 12. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmarnos. Eso es saber, para ser juntamente consolados con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Esta consolación de la venida del Señor Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna, es la que nos confirma unos a otros en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, esto es. Gloria al Señor Jesús. Bueno, espero, yo sé que eso va a venir enseguida. Va a venir la crítica, va a venir la burla, van a venir los señalamientos malos hacia mí, de falso profeta, de falso maestro, de falso pastor. Pero yo voy a estar dando estos estudios bíblicos, voy a estar subiendo estas pláticas bíblicas, incluso voy a estar transmitiéndolas, como lo vuelvo a mencionar, en vivo ahí en la radio. Aquí ahorita estamos transmitiéndola en vivo en nuestra radio cristiana, Radio Red Apostólico en nombre del Señor Jesús. Esta plática la estamos transmitiendo a través de nuestro radio cristiano. Y vamos a continuar haciendo esta clase de pláticas bíblicas, estudios bíblicos. No quiero alargar más este video. Yo únicamente les quiero decir, vienen más estudios con más detalles, con citas bíblicas, texto bíblico, pasajes bíblicos, explicando aquí, explicando allá, porque vamos a desmentir la falsa doctrina que se ha hecho ahorita del rapto secreto, de un anticristo futuro, que falta la semana 70, que se va a levantar un templo allá en Israel y que allá en ese templo va a estar el anticristo, pero que la iglesia ya no va a estar aquí para ver todo eso. Bueno, una serie de tonteras que se han enseñado. Y lo más triste, yo les voy a decir por qué estoy haciendo estos videos. A mí me da tristeza ver cómo los pastores no están preparando a la iglesia para enfrentarse a la persecución. Vuelvo a mencionar, por eso ahorita vemos en la mayoría de las congregaciones un montón de chifles,
Personas que porque no los saludaron, ya no regresan a las congregaciones. Personas que porque X motivo se van. ¿Por qué? Porque los pastores no les están enseñando a enfrentarse a la persecución, a enfrentarse aún a la muerte por causa del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque le están enseñando mentiras, le están enseñando puras linduras, le están enseñando que la iglesia no va a sufrir nunca, no debe sufrir, y que si sufre es porque no es la iglesia de Dios. Es lo que enseñan estos falsos pastores. Y a mí me da tristeza ver cómo la iglesia no está preparada para enfrentarse, para enfrentar al anticristo, que ya está en acción, como dijo el apóstol Pablo, incluso ahí en Tesalonicenses, porque ya está en acción. El anticristo es un espíritu de Satanás, y ese espíritu se ha metido en la mayoría de las iglesias, y por eso vemos que los cultos se han cambiado. Fíjense ustedes cómo el anticristo quiere decir algo que está en contra de Cristo, algo que está poniéndose en lugar de Cristo, vamos a decirlo. La palabra del Señor, fíjense cómo se ha introducido el anticristo en las congregaciones, en las iglesias. La palabra del Señor dice claramente que la mujer no debe vestirse con ropa de hombre. ¿Y qué es lo que está pasando? Vaya a las congregaciones, verá que las mujeres están vestidas con pantalones, con short, con minifalda. La palabra del Señor dice que las mujeres deben de vestirse piadosamente, con honestidad y santidad, y también los varones. Pero ¿qué vemos ahorita en las congregaciones? Los varones todos greñudos, los varones todos semidesnudos, allí también en short, en camisetas de tirantes, y muchas veces hasta están dirigiendo así, pasan allá al púlpito y leen, cantan, y los músicos ahorita ¿cómo están en las congregaciones? Todos mundanos. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ya está allí, se ha sentado en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios es la iglesia, nosotros los creyentes. Cuando Pablo habla sobre el templo de Dios, no está hablando de un templo de piedras allá en Jerusalén, un templo de cemento, un templo de material, no. Cuando el apóstol Pablo dice que el anticristo o el espíritu del anticristo llegará y se sentará en el templo, está diciendo que se meterá entre el pueblo, entre la iglesia de Dios. Ahorita muchas de estas iglesias que dicen que son la iglesia de Dios, ya se han metido el anticristo y les ha cambiado la doctrina apostólica, les ha cambiado la palabra de Dios. Por eso vemos a las mujeres disfrazadas de hombre, vemos a los hombres disfrazados hasta de mujer ahí en los templos, vemos que hay mucha mundanalidad. ¿Por qué? Porque el anticristo ya entró a las congregaciones, al grado de que el nombre de Dios se los ha cambiado. El nombre de Jesús se los cambió el anticristo. ¿Por qué? Porque está en contra de Cristo Jesús. El anticristo, el espíritu del anticristo, no quiere que se glorifique el nombre de Jesús. Y cuando digo anticristo no me estoy refiriendo a un diablito, no me estoy refiriendo a un señor con cuernos, no. El anticristo, vuelvo a mencionar, es un espíritu que se mete en las congregaciones para cambiar la obra de Dios, para vituperar la obra de Dios. Y los pastores, ahorita ciegos que no han mirado eso, le han abierto las puertas de par en par en los templos a ese espíritu anticristo. Y ahí están muchos mundanos, muchos anticristianos allí, blasfemando el nombre de Dios. Por eso me da tristeza, por eso quiero dar esta clase de enseñanzas, para que se aperciba la iglesia, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia conozca la verdadera palabra de Dios, para que la iglesia discierna de lo que es santo y de lo que es mundano, para que la iglesia sepa lo que es escritural y lo que está en contra de la escritura. Seguiré dando estas enseñanzas, para la gloria del Señor Jesús y para que la iglesia esté preparada. Yo sé que muchos van a correr. Aquí por eso nosotros somos 2, 3, porque nadie quiere aceptar estas verdades bíblicas. Prefieren mejor estar allá, en donde les cuentan mentiras, sueños, ilusiones, fantasías bíblicas. Hay de aquellos pastores que cierren las puertas a la verdad bíblica. Hay de ellos. Bueno, su amigo y hermano,
José Luis González Aguilar. Les dice que pronto subiré nuevas enseñanzas y las estaré transmitiendo a través de nuestra radio cristiana, Radio Red Apostólico en nombre del Señor Jesús, y Radio Poder Apostólico, y otras emisoras más que tenemos allí en las páginas web. Y también estas enseñanzas las estaré subiendo ahí en YouTube, estaré subiéndolas en Facebook, estaré subiéndolas a las diferentes redes sociales que tenemos. Tenemos cantidad de páginas web en donde todo esto estaré transmitiendo. Me despido de ustedes con la paz gloriosa de Cristo Jesús. A todos los que aman y buscan y sirven al Señor Jesús, un abrazo fraternal. A los burlescos, a los burladores, yo les amonesto en el nombre del Señor Jesús para que se paren en el camino y busquen la senda antigua, busquen la verdad bíblica, busquen las doctrinas bíblicas que predicaron los apóstoles y el Señor Jesús. Y no sigan tras de la mentira, tras de los inventos, tras de las ideologías de hombres. En el nombre del Señor Jesús, paz y bendiciones. Amén. Gloria al Señor Jesús.